efervescencia social que llevó, por ejemplo, en El Salvador a algo que todavía se recuerda en El Salvador como la Gran Matanza, una rebelión campesina que fue ahogada por la represión. Y el malestar social engendró o dio lugar, no es que engendró, dio lugar a respuestas desde el poder político que implicaron las dictaduras del señor Tiburcio Caría en Honduras, Anastasio Somoza en Nicaragua, el señor Hernández en El Salvador, el señor Ubico en Guatemala. De tal manera que esa crisis de los años 30 tuvo repercusiones en Centroamérica, no solo económicas, no solo sociales, sino también políticas. Heredó dictaduras. Centroamérica, Honduras, por ejemplo, etcétera. Simplemente estoy diciendo que la crisis de los años 30 tuvo también repercusiones políticas. Después de la referencia histórica, lo que se llama las principales correas o lo que suele llamarse las correas de transmisión de la crisis hacia países como Nicaragua o como los países de Centroamérica. En los países desarrollados es lo que se conoce como una recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Que las empresas, o porque quiebran, porque no hay quien les compre, o porque bajan sus ventas, baja la producción. Y entonces una recesión económica es una caída de las actividades productivas de un país. En este caso, de Estados Unidos y de los países desarrollados. ¿Qué consecuencias tiene una recesión? En primer lugar, que hay menos empleo, porque las empresas quiebran o se produce menos. Y si hay menos empleo, los consumidores compran menos. Y hay un ciclo allí, la gente compra menos, las empresas producen menos. Las empresas producen menos, hay desempleo, la gente consume menos. ¿Qué otra consecuencia hay? Que estos países desarrollados que compran sus productos a nivel mundial, pues dejan de comprar productos. Y entonces las exportaciones, el comercio mundial, si ellos compran menos, también se vende menos. Hay menos importaciones y hay menos exportaciones. En consecuencia, el comercio mundial también disminuye. ¿Qué consecuencias tienen esas consecuencias, valga la redundancia, en países como Nicaragua? Y de eso hablamos cuando hablamos de correas de transmisión. ¿Cómo se transmiten aquellas consecuencias en economías como la de Nicaragua? Bueno, si hay menos empleo, porque hay menos construcción, hay menos fábricas, etc. ¿Qué pasa con las remesas de los migrantes? Si se pierde trabajo en Estados Unidos, obviamente los nicaragüenses que viven en Estados Unidos tienen menos dinero para enviar a sus familiares y en consecuencia es una correa de transmisión de la crisis en Estados Unidos a la situación en Nicaragua. Pero si hay empresas que cierran en Estados Unidos, quiere decir que las compras de Estados Unidos de Nicaragua disminuyen y en consecuencia las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos también disminuyen. Entonces esa es otra correa de transmisión. Si los países
países desarrollados, los residentes en los países desarrollados, parte de sus recursos los utilizan en turismo, si ahora tienen menos recursos, tienen menos para pasear. En consecuencia, tienen menos para gastar en su turismo en el exterior. Esa es otra correa de transmisión. Si los bancos, como resultado de la crisis, están quebrando, hay menos dinero para otorgar créditos. En consecuencia, la posibilidad de que el sistema bancario nicaragüense reciba créditos del exterior disminuye. Entonces, esa es otra correa de transmisión de la crisis. Y si hay menos dinero, y si hay menos actividad económica, y si hay menos comercio mundial, las inversiones extranjeras también disminuyen. Entonces, el hecho de que exista una crisis que se originó en Estados Unidos y se contagió a los otros países desarrollados, no nos deja a nosotros aislados de los impactos de esa realidad económica de crisis. Porque como con las epidemias, como con el virus de la gripe, se transmite. Y así como el virus de la gripe se transmite con los estornudos, con la tos, así en el caso de la crisis internacional también se transmite a la economía de Nicaragua por las vías que le decía. La vía de las remesas extranjeras de los nicaragüenses residentes que disminuyen, la vía de las exportaciones de Nicaragua hacia esos países que disminuyen, la vía de las inversiones extranjeras provenientes de esos países que también disminuyen. Es por esa vía que se contagia a países como Nicaragua la crisis que se origina en Estados Unidos y que originalmente se contagia a las economías desarrolladas. Esos son el tercer tema, que es los mecanismos de transmisión o de contagio de la crisis. El cuarto es, antes de entrar a los impactos directos en la economía de Nicaragua, ¿en qué condiciones nos agarra la crisis? Y aquí podemos afirmar que ya Nicaragua estaba sufriendo otros impactos, otras realidades que la crisis viene a agravar. Primero, el impacto de los precios internacionales del petróleo. Esta es una economía que no produce petróleo y que ya teníamos el impacto de la elevación de los precios del petróleo. En segundo lugar, ya en el 2007 la economía de Nicaragua creció menos que en el 2006. Es decir, ya había en la economía nicaragüense, sin crisis internacional, una tendencia recesiva en la economía, es decir, la economía nicaragüense empezaba a decrecer o a estancarse, sin crisis internacional, según los datos oficiales del 2007. Y el salario real de los trabajadores que tenían empleo empezó, de acuerdo con las cifras del Banco Central, a declinar a partir de, casualmente, enero del 2007.
según las cifras oficiales del Banco Central. De tal manera que el impacto de la crisis internacional se sobrepone a una situación que no era precisamente conancible, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista del comercio, en este caso del petróleo, ni desde el punto de vista social. Entonces, ¿cuáles son, de acuerdo con las cifras oficiales, los principales impactos de la crisis? Podríamos decir que hay unos impactos malignos y hay unos impactos benignos, aunque parezca mentira. ¿Cuáles son los impactos malignos? Primero, en las zonas francas. Las exportaciones de la zona franca a junio de este año habían declinado en más del 6%. Las exportaciones provenientes de la zona franca. Esa no es una cifra dramática, una caída del 6%, si se ve de manera aislada, pero sí es una caída significativa si se considera el dinamismo que tenían en los años anteriores las exportaciones provenientes de la zona franca. Pero sobre todo si se ve en términos de empleo. De acuerdo con esas cifras oficiales del Banco Central, que ustedes pueden ver en la página web del Banco Central, el año pasado, en el 2008, a inicios del 2008, había en la zona franca casi 90.000 empleos, gente trabajando. A junio de este año, de acuerdo con esas mismas cifras del Banco Central, hay menos de 65.000 empleados o trabajadores en la zona franca. ¿Qué significa esto? Que no solo dejó de absorber mano de obra la actividad generada en la zona franca, a como venía ocurriendo en los años anteriores. No solo no se estancó, sino que se han perdido casi 30.000 empleos en la zona franca, porque las exportaciones se han reducido y porque las perspectivas de crecimiento de esas exportaciones también se han desplomado. Eso sobre las zonas francas. Sobre las remesas familiares, en el 2008 las remesas familiares crecieron más del 18% respecto del 2007. Casi el 20% crecieron las remesas familiares en el 2008 respecto del 2007. Y venían creciendo de una manera dinámica. ¿Qué significan las remesas familiares? Probablemente algunos de ustedes sepan lo que significan las remesas familiares a nivel, valga la redundancia, familiar. Significa comida en primer lugar. Los $100, los $50, los $150 que envían padres o tíos o hermanos o hijos, en primer lugar son remesas de pobres, dirigidas hacia pobres. Son remesas que contribuyen a aliviar la situación de desempleo y la situación de deterioro de los salarios reales. Entonces, remesas significa en Nicaragua comida. Remesas significa en Nicaragua salud, medicina para pobres. Remesas significa en Nicaragua educación. Entonces, las remesas dejaron de crecer
en lo que va del 2009, y de acuerdo con los registros del Banco Central, no solo no se han estancado, sino que ya empezaron a declinar. Y entonces las remesas familiares, el monto de remesas familiares a junio de este año son 4% menos que las de enero a junio del 2008. En consecuencia, la correa de transmisión de las remesas familiares que mencionaba antes ya está teniendo también un impacto en el caso de Nicaragua, pero también lo está teniendo en materia de inversiones extranjeras. Hay menos empresas ahora que el año pasado, por ejemplo, en la zona franca. Otro impacto negativo es en las exportaciones totales. En lo que va de este año, las exportaciones de Nicaragua a nivel global se han reducido en el 11%, más del 10%, cuando en los años anteriores también tenía un comportamiento dinámico. En el 2008 crecieron más del 20%. Ahora la disminución es de más del 10% en lo que va del año. Entonces, nosotros estamos recibiendo el impacto de la crisis, el impacto maligno, por las correas de transmisión que estaban anunciadas. Las remesas familiares están decreciendo, las exportaciones están decreciendo, las zonas francas, tanto la instalación de empresas y en consecuencia de inversiones, como las exportaciones de la zona franca también están decreciendo. Eso, en el caso de Nicaragua, también tiene otros impactos. Si hay menos exportaciones y hay menos remesas, hay menos actividad económica. Y entonces la economía nicaragüense este año no solo va a disminuir respecto del año anterior, sino que va a tener un crecimiento negativo. La economía de Nicaragua, un crecimiento negativo significa que vamos a producir menos que en el 2008. Y ya en el 2008 producimos menos que en el 2007, y en el 2007 menos que en el 2006. Y este año, pero por lo menos en los años anteriores, tenía 2-3%. Ahora se calcula que va a ser menos 1 o menos 2%, es decir, un decrecimiento de la economía del país. ¿Pero qué significa un decrecimiento de la economía del país? Más desempleo. ¿Y qué significa más desempleo? Bueno, más pobreza. ¿Pero qué significa también más decrecimiento económico? Que el Estado capta menos impuestos. Que el Estado capta menos impuestos. Y si capta menos impuestos, el Estado tiene menos para gastar. Y por eso, el presupuesto general de la República este año ha sufrido 2 reducciones para limitar los gastos en salud, en educación, principalmente. 2 reducciones. Y ahora está en discusión una reforma tributaria para que no solo se reduzcan los gastos, sino que se aumenten los ingresos del Estado por la vía de una reforma tributaria. No vine yo a transmitir pesimismo, ¿verdad? Me invitaron a este tema, hubiera preferido otro, pero esto es lo que dicen las cifras. Pero también hay algunos aspectos que tienen que ver con la crisis que han tenido un impacto positivo. El fundamental es el tema del desplome de los precios del petróleo. Ustedes saben que los precios del petróleo llegaron el año pasado casi hasta $150.
hoy se han reducido en más de la mitad, anda rondando los $70. ¿Qué significa esto para países como Nicaragua? Que las importaciones y los gastos en importaciones se han reducido y que como resultado del desplome de los precios del petróleo, la inflación en Nicaragua también se ha reducido y en consecuencia el deterioro de los salarios como resultado de la inflación también se ha reducido. Entonces, paradójicamente, también la crisis que ha engendrado la reducción de los precios del petróleo, para nosotros ha compensado en parte los impactos malignos de la crisis. Pero también ha habido, paradójicamente, también otro impacto positivo. Como ha disminuido el ingreso de los más pudientes en los países desarrollados, y ellos siguen teniendo necesidad de turismo, en lugar de ir a lugares más sofisticados, más caros, se han ido siempre a hacer turismo, pero en lugares más baratos. Y en países como Nicaragua han venido más turistas ahora que el año pasado, por lo menos en este periodo, y el turismo ha crecido. Entonces, no solo efectos devastadores ha tenido la crisis. La pregunta o las preguntas que están en el ambiente ahora, y esta es la última reflexión, por el último apartado, es ¿cuánto más va a durar la crisis? Porque se están teniendo efectos tan perversos en nuestra vida, ¿cuánto tiempo más van a durar esos efectos perversos? Todavía esa respuesta no está escrita. Hay quienes dicen que ya llegamos al fondo del barril y ahora solo queda reflotar, y que la economía norteamericana, que fue la causa y el origen de esta, en realidad el detonante, la causa fue el modelo neoliberal, es el fondo, y eso es lo que hizo crisis. Entonces, hay quien dice que ya hay signos de reverdecimiento de la economía norteamericana y en consecuencia signos de que lo peor ya pasó y que se va a superar la recesión y que vamos a tener otro periodo de auge económico. En consecuencia, que lo que se produjo fue un fenómeno en forma de V, cayó, tuvo una duración y ahora va para arriba otra vez. Hay otros que dicen que en realidad este fenómeno, como las causas estructurales no están resueltas, lo que tiene la forma es de una W, que efectivamente llegamos al fondo y hay una recuperación, pero esa recuperación va a ser muy corta y después vamos otra vez, la economía norteamericana va a caer en recesión una vez que se agoten los efectos del programa de recuperación que impulsó el presidente Obama. La lección es, sobre todo ustedes que están relacionados con el comercio exterior, es que en primer lugar una economía como la de Nicaragua no puede aislarse de lo que ocurre a nivel internacional y permanentemente tenemos que estar atentos, porque lo que ocurre en la economía mundial y en las economías con las cuales nosotros tenemos primordialmente relaciones, lo que ocurre en esa economía repercute a veces de manera redoblada en las realidades nuestras, no solo a nivel macroeconómico, sino que en la tortilla que nos comemos o que nos dejamos de comer, o en el taxi que pagamos o que dejamos de pagar.
o en el asalto que sufrimos o en que dejamos de sufrir. Porque la ola de delincuencia tiene que ver con la descomposición económica y social. Entonces lo que ocurre a nivel internacional tiene una repercusión directa en nuestras vidas y a veces en la muerte. Lo segundo, la segunda lección es que frente a esta situación nosotros tenemos que tratar de construir una economía que tenga un poco más de vigor para que pueda resistir de mejor manera el impacto adverso o perverso de esos fenómenos que ocurren a nivel mundial. ¿Cuál es ese modelo? ¿Cuál es esa política económica que nos podría, o esa estrategia de desarrollo que nos podría preparar de mejor manera para aprovechar las oportunidades de la economía mundial o mitigar los impactos perversos? Ese es otra conferencia. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que deberíamos emprender? Yo les agradezco mucho, pero sobre todo quisiera sostener un intercambio con ustedes. Entonces les animo a que hablemos, ¿verdad? Porque me encanta debatir y también escuchar, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, soy de la Universidad Católica y pues estoy basando mi tesis en lo que es la crisis financiera mundial, ¿verdad? Y tengo una pregunta. Usted hablaba sobre el devenimiento de la economía nicaragüense, ¿verdad? En los últimos 30 años, al comienzo de la conferencia. Entonces, recientemente publicaron en la prensa, ¿verdad?, un artículo sobre el devenimiento de la historia, ¿verdad?, de los últimos 30 años en Nicaragua y el proceso de crecimiento que ha venido teniendo. Se observa en ese cuadro que en 1977 se tuvo un crecimiento económico de nuevo del 10%, ¿verdad?, récord en Nicaragua. Ahora bien, después, ¿verdad?, que tuvimos un decrecimiento brutal durante el tiempo de cambio, el proceso de cambio en Nicaragua durante los 80, y volvimos a repuntar, ¿verdad? ¿Usted cree, ¿verdad? La pregunta se basa en, ¿cree usted, ¿verdad?, que la faja macroeconómica que se venía teniendo con el gobierno Orlando Guerrero en Nicaragua hubiera podido ayudar más a afrontar la crisis si se hubiera seguido ese mismo plan de desarrollo y de austeridad económica? Tal vez, para no ir uno por uno, como pueden haber preguntas relacionadas, tal vez podríamos acumular unas 3 o 4. ¿Otra? Mi pregunta va en esto. ¿Qué fortaleza tendría el gobierno de Nicaragua para hacer este cambio en la ley de equidad fiscal? Porque cuando se hizo, verdaderamente solo es un cambio de forma y no de fondo. Porque si fuera de fondo, se haría cumplir la ley gradualmente. Y tenemos grandes estructuras comerciales en que son cuotas fijas en los mercados orientales, que es el mercado más grande. Entonces digo yo, verdaderamente si las personas y el que paga el impuesto es el asalariado, que es el que está trabajando, es el que le retiene enormemente, que es el que paga la última cuota, que es el consumidor. Y indistintamente siempre está la balanza bien desbalanceada. Y la persona que tiene poder económico, también tiene el poder político y social, y es el que no paga. Entonces, verdaderamente, si hubiera una equidad fiscal correspondiente, podríamos nosotros sostener que no existiera, que volviera a recaer siempre en el trabajador, siempre en la persona. ¿Qué es lo que usted indicaría sobre eso? Bueno, para su comentario. Carrera, soy estudiante de la universidad. En su exposición usted nos habló de que las recesiones económicas de una gran economía del país desarrollado trae sus consecuencias a través de las correas de transmisión que mencionó a países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿verdad? Por tal razón, la renta nacional y la renta per cápita disminuyen
el gobierno percibe menos impuestos y recorta su presupuesto. Pues yo pregunto, conforme a las propuestas de reforma tributaria que existen en el momento, se piensa elevar impuestos. ¿No podría ser esta un arma de doble filo que en lugar de ayudar aunque perciba más ingresos del Estado para el presupuesto nacional, puede llevar a pérdidas económicas, a la quiebra a empresas privadas? Y otra cosa, ¿por qué el Estado recorta el presupuesto en cosas tan fundamentales como son la educación y la salud cuando existen otros gastos que son gastos, digamos que son superfluos porque no son de necesidad nacional de la población? La educación y la salud son factores importantes. Un pueblo ignorante y un pueblo que no tiene salud es un pueblo que no va a levantar económicamente. Entonces, ¿por qué recorta el Estado el presupuesto a esos dos sectores cuando existen otros sectores en que se puede hacer los recortes? Y todo lo contrario, se gasta más. Esa es mi observación. Rapidito, la crisis financiera mundial, ¿verdad? Es parte de un sistema bursátil cíclico, ¿verdad? Las crisis que hemos venido teniendo desde los años 30 no están aisladas de esta que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Es un proceso cíclico. Como dice Keynes, ¿verdad?, en su libro, el sistema recesionista se puede evitar con el proceso de inversión, ¿verdad? Entonces, ella hablaba sobre el gasto público. En ese caso, dadas las correas de transmisión, me encantó el nombre, por cierto, que le ha puesto, ¿verdad? Dadas las correas de transmisión, el país entra en recesión, ¿verdad? Lo que se debe hacer, y probado en teoría capitalista, la inversión es el método para salir a flote. Entonces, si el gobierno disminuyera el gasto público, pudiera lograrse una inversión de capital en cooperativas paraestatales que se podrían hacer, ¿verdad?, con los campesinos y lograr la producción, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta, usted que está inmerso, in situ, en el sistema, ¿cuáles son los planes del gobierno para la inversión en el país? Pregunta relacionada a lo que decía aquí la compañera anteriormente sobre los impuestos, la reforma a la ley tributaria, y más específicamente no a nivel de empresa, sino a nivel familiar. Se está hablando que se está analizando elevar la aplicación del IR al salario bruto, no al salario neto. Entonces, si han analizado qué impacto tendría en el ingreso familiar a una persona que anualmente no llega a los 100.000 córdobas, pero sí pasa a los 75.000. Estamos hablando de un salario promedio de 9.000 córdobas mensuales, menos la deducción del INS, menos la deducción actual del IR. Estamos hablando que redondea unos 8.000 córdobas mensuales. Con 8.000 córdobas mensuales realmente se vive. Ahora, aplicarle a ese ingreso familiar una tasa de IR más alta, ¿qué impacto tendría si lo han analizado a fondo todos los diputados o todos los que están llevando a cabo esta reforma tributaria? Estoy en una situación complicada, me han colocado en una situación complicada, ¿verdad? Porque es difícil responder esas preguntas sin tomar una posición, ¿verdad? Entonces voy a tener que expresar mi posición, ¿verdad? Aunque, y esto no es con ánimo de lastimar a nadie, de provocar a nadie, simplemente es un debate democrático, ¿verdad? Entonces, con lo primero que vos planteabas, prácticamente ese es el tema de mi tesis en historia, de mi monografía en historia, porque
es sobre la historia económica de Nicaragua de los últimos 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí cuáles han sido los cambios y las continuidades en el desenvolvimiento de la economía de Nicaragua. Entonces, efectivamente, en la década de los 60 y parte de los 70, la economía nicaragüense tuvo un comportamiento espectacular desde el punto de vista macroeconómico, ¿verdad? Con una tasa de inflación estable, con una tasa de cambio estable y con unas tasas de crecimiento económico importantes, con una modernización de la economía. Esa parte es cierta, ¿verdad? Pero también es cierta esa economía con una dictadura, ¿verdad?, que oprimía las libertades y los derechos ciudadanos, con la destrucción prácticamente de la llanura del Pacífico, del medio ambiente, un costo que todavía no se sabe cuánto significó la destrucción de la llanura del Pacífico con la introducción del cultivo de algodón y con profundas desigualdades sociales. Entonces, el desarrollo es más que crecimiento económico, es equidad social y es libertad, es democracia, me parece, ¿verdad? Entonces, si la política económica de Bolaños hubiera continuado, hubiéramos estado en mejores condiciones para enfrentar la crisis. Esa fue la segunda pregunta. Yo voy a hacer una respuesta polémica. La política económica de Bolaños ha seguido aplicándose. Es decir, la política económica actual no difiere de la política neoliberal de Bolaños, es la misma, ¿ya? En términos monetarios, la tasa de cambio. En términos salariales, la contención de la masa salarial de acuerdo con los compromisos con el Fondo Monetario. En términos de circulación de la moneda, la misma tasa de encaje legal para mantener restricto el crédito. Entonces, en términos de política económica, de política presupuestaria, igual. Entonces, aquí lo que hemos tenido es la continuidad de una política económica neoliberal, ¿verdad? Aunque se diga, bueno, cuando uno ve en qué se diferencia la política monetaria, en qué se diferencia la política presupuestaria, en qué se diferencia la política crediticia, en qué se diferencia la política cambiaria, en nada. Entonces, entonces con Bolaños hubiera pasado lo mismo, ¿verdad? Porque en términos de política económica, ¿dónde está el cambio? Después, sobre el tema de la reforma tributaria, una continuidad de mi respuesta, ¿verdad? Esta es una reforma tributaria que la hubiera hecho Bolaños, probablemente más progresista, sería Bolaños, porque en la reforma tributaria de Bolaños quitaron del cálculo de los asalariados el aporte al INS, y en esta reforma se lo están poniendo. ¿A quién castiga? A los asalariados. Entonces, incluso estamos retrocediendo en comparación con lo que había establecido Bolaños en lo que concierne a el cálculo del impuesto sobre la renta de los asalariados. Y efectivamente, como usted decía, cuesta encontrar qué de progresivo tiene que a las pulperas, a los trabajadores por cuenta propia, a los comerciantes del mercado que pagaban renta fija, ahora tengan que pagar el 6% sobre los ingresos brutos. Entonces, pero yéndose más a fondo, de acuerdo con los datos del Banco Central, y ustedes pueden ir a verlos, está allí, se llama Informe de la Cooperación Externa 2008. La cooperación venezolana en el 2008 fue de 456 millones de dólares. Esa es una cooperación que está amparada en un convenio internacional, en virtud de la cual el petróleo se paga el 50% cash y el otro 50% se recibe en condiciones blandas. Bastaría
incorporar una parte de esos fondos al presupuesto para o no tener que hacer recortes o no tener que aumentar los impuestos, o ninguna de los dos. No hablemos de los 456 millones, hablemos de 50, que es el 10%. Hablemos del 20%, 100 millones. Si eso se incorporara al presupuesto, no habría necesidad de recortar en salud ni en educación. Y con lo que usted decía, totalmente de acuerdo. Me parece que ningún país, y si hablamos de estrategia de desarrollo, ningún país puede tener esperanzas de salir adelante si no invierte de manera sistemática, de manera contundente en educación. De manera sistemática. No mencioné ese dato, ¿verdad? Pero las declaraciones del ministro de Educación la semana pasada es que ha habido una deserción del 40% en las escuelas. Eso es dramático. Bueno, tal vez la otra ronda. La cuestión histórica que usted decía, doctor, era sobre la crisis de enero de 1932 en El Salvador, provocada, decía, por la crisis mundial. También entonces eso incluiría a Sandino, pregunto. Dos, Ubico, Hernández, cayeron después de la Segunda Guerra Mundial. Se no cayó Somoza por otras razones. Ya había una alianza, la Unión Soviética con los Estados Unidos, los tres grandes, llamados. Y Somoza pudo asimilar la crisis y lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la apertura que se dio, no los otros, a otras dictaduras. Entonces, eso es para las cuestiones históricas. Y la pregunta para sus reflexiones es que esta crisis mundial actual ha conllevado una crisis también del sistema de circulación, y en este sistema de circulación ha llegado el narcotráfico, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el narcotráfico, que es un negocio ilícito, ¿verdad? Y es que sea menos moral el que está legal que el otro que está ilegal? Es un negocio ilícito y que el status quo no lo soporta, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué impacto tiene el narcotráfico, en el caso de América Latina, como el caso de Nicaragua, en la crisis que estamos viviendo? Si la afecta negativamente o positivamente. 100 años, creo que el 50 es un poco. Si nosotros analizamos el PIB de 1918 con el añil, el tiempo de Celano, ese fue el aumento del PIB más grande que ha tenido. Pero fíjese bien para qué razón. En 1958 el algodón, ¿por qué se cayó? Porque el primero se cayó porque el azul sintético fue inventado en Francia, mientras que el añil era un producto básicamente natural. ¿Por qué se cayó el algodón? Porque finalizó la guerra de Corea, que era la que mantenía el algodón en los trajes para mantener el calor. Entonces, fíjese lo que yo he pensado de la respuesta de los gobiernos. Yo soy un científico, no soy político. El problema ha sido que los modelos econométricos planteados por potencias extranjeras no la ha sabido responder el gobierno de turno. Voy a poner el ejemplo. El modelo de sustitución de importaciones de 1960, cuando los 5 países de Centroamérica se repartieron la tecnología, quedando a nosotros la agroindustria química, que fue la que devastó el país en el tiempo de Somoza, no le supo dar una verdadera respuesta. En el modelo de deuda externa, en los años 80, en que todos en forma ambiciosa les dijeron a estos gobiernos, miren, no gasten su dinero, que vamos a prestar. Entonces generamos un modelo de deuda externa
y no supimos responder. Vamos al tercer modelo, el de globalización, el 85. Tampoco hemos sabido responder a ese modelo, ni siquiera lo entendemos. Y ni aún los premios Nobel de Economía, en las políticas neoliberales que usted ha mantenido y ha dicho, creo que el modelo que ha tratado de poner este gobierno es un modelo de capitalismo social. Y las políticas socialistas nos han ayudado, yo no niego eso. Por ejemplo, el transporte. El transporte de nosotros en buses es mucho más barato que cualquiera en Centroamérica, a pesar de que... Sí, pero estamos hablando de las políticas. De educación, se han mantenido las políticas educativas. El deporte, este gobierno como nadie ha puesto más deporte. Los otros gobiernos no. La salud. Ahora, ¿qué es lo que ha decaído? Que decía la compañera aquí de estudio que porque ha decaído. Casualmente ha decaído por una mala política de apoyo a otros países que naturalmente nos ayudaban, como las comunidades europeas, por ejemplo. La ayuda de Venezuela viene de un modelo socialista de Chávez, de Alba versus Alba, de la Convención del 75. Yo tengo los estudios de él, porque soy estudioso de esas políticas de Cono Sur. La gran pregunta es esta: si todos los modelos hasta ahora planteados están basados en transacciones, o sea, en intercambio de bienes, ¿cómo podemos nosotros salir de esta crisis? Yo tengo mi propia respuesta. Una de ellas es, tenemos que entrar al mercado internacional con algo diferente y mejor, a través de la ciencia y la tecnología, que ha sido abandonado. Por ejemplo, yo he recibido 6 premios consecutivos sobre calidad de los gobiernos en mi sitio. Pero si usted estudia ahora, de hace 3 años, ha bajado la calidad productiva. Pertenecía a la Asociación Científica Nicaragüense durante 3 años y este año, este gobierno puso por primera vez la Academia Nicaragüense de Ciencia. Lo malo es que tiene un enfoque político y la tecnología y la ciencia deben de estar separadas de estas cosas. Entonces no hemos tenido ayuda. Entonces, cualquiera que sea su modelo, y en la otra conferencia usted va a dictarlo, ¿no? Vamos a estar ahí presentes para ver ese modelo econométrico, para tratar de responder a las potencias extranjeras que no hemos podido. Entonces ese sería mi comentario y la pregunta. El modelo no puede estar basado ya en ser el granero de Centroamérica, porque eso era una falacia. Porque si estamos basados en intercambio, estamos muertos. Ni siquiera la materia prima y ni siquiera los servicios vienen. Terminamos el tiempo. Creo que las 3 intervenciones están relacionadas y son temas totalmente de fondo, que solamente me atrevería a dar una opinión simplemente para agregar a las opiniones que estaban explícitas e implícitas en lo que presentaron. Primero, sobre el tema de los ciclos del capitalismo, ¿verdad? Y por eso decía al principio la pregunta, si estamos frente a una época de cambios o a un cambio de época. Porque el neoliberalismo no solo fue una doctrina económica, sino que también un esquema de poder en el que el capital transnacional se transformó no solo en hegemónico, sino que prácticamente en exclusivo. Entonces, el periodo, el keynesianismo y la época dorada del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial se basó en algunos pivotes, ¿verdad? La producción a escala en las grandes fábricas, la intervención del Estado, el poder de los sindicatos, y que eso se tradujo en un esquema político, el auge de la socialdemocracia a nivel de los países desarrollados, un esquema de poder incluso mundial también,
que tuvo expresiones en Naciones Unidas, que tuvo expresiones en los foros internacionales. El poder de los sindicatos y de la clase obrera de alguna manera equilibraba o tenía un correlato con el poder del capital que le permitía una negociación que llegó al estado de bienestar y que llegó a algunas condiciones de mejora de la clase obrera en los países desarrollados principalmente. El neoliberalismo rompió con eso y la desregulación también afectó el mercado laboral. Esto de la terciarización que ahora estamos viendo fue primero y mucho antes. Allá desmanteló prácticamente el poder de los sindicatos. Entonces, pero ahora que la desregulación ha hecho crisis, ¿cuál va a ser el nuevo modelo de poder? No se puede restaurar el poder de los sindicatos. El poder transnacional tiene agujeros. ¿Cuáles van a ser los sectores sociales? ¿Y cuál va a ser el modelo de poder si es que se va a instaurar otro, ya que el que tuvimos 30 años se agujereó? Esa es una pregunta, ¿verdad? Es un tema de reflexión para el que todavía los síntomas no son suficientes como para diagnosticar o pronosticar. Sobre lo que usted mencionaba, totalmente de acuerdo en la última parte, ¿verdad? En la primera no. Totalmente de acuerdo en que sin educación y sin tecnología y sin aplicación de la tecnología al aparato productivo, ningún país tiene posibilidades, y allí eso no lo proporciona el mercado, eso lo otorga el Estado. Entonces, pero eso supone una estrategia de desarrollo, eso supone una estrategia de desarrollo definida, tanto desde el punto de vista económico como el social, el tecnológico y el político, ¿verdad? Porque a esta altura del partido, a veces cosas que se repiten me ponen en mi rostro mi edad, ¿verdad? Entonces, la educación primaria y secundaria gratuita como una conquista. Yo soy hijo de educación pública gratuita. Estudié en la Escuela General José Santos Zelaya de gratis, era gratuita. Estudié en el Instituto Nacional Azarías H. Palé, me bachilleré y era gratuita hace más de 30 años. Y entonces ahora lo que hace 30 años era una realidad, es una conquista. Tal vez una reconquista, ¿verdad? Pero no una conquista, ¿verdad? Tal vez una conquista que se perdió durante la época de los 90, pero eso había en Nicaragua hace 30 años, usted lo sabe. Y creo que realmente parte del problema tiene que ver, y esto ya es filosofía, y voy a terminar con filosofía, ¿verdad? Con que nosotros como nicaragüenses, el primer desafío que tenemos es crear la confianza en nosotros mismos y en nuestras propias capacidades, porque hasta hemos dejado de pensar, de debatir, y hemos perdido la autoestima y la confianza para sentirnos en capacidad de construir nuestro propio proyecto. Y entonces me parece que el primer desafío tiene que ver con nuestra autoestima, con nuestra dignidad como pueblo, como nicaragüenses. Tenemos la capacidad, pero tenemos que creer nosotros en que la tenemos y aplicarla, en lugar de estar copiando de uno, repitiendo a otro o refriendo a otro. La crisis o las crisis internacionales difícilmente vamos a escapar a su impacto, pero en toda crisis hay una oportunidad, y frente a las crisis tenemos que protegernos,
Y eso hay que construirlo con una visión de largo plazo. Y eso hay que construirlo con una estrategia que es la última lección que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Tenemos que recuperar la confianza y la autoestima en nosotros, la confianza en nuestra capacidad para construir una ruta. Otros países lo han hecho, lo hizo Irlanda en los últimos 20 años, lo hizo Corea del Sur y Taiwán en los últimos 30 y lo hizo Costa Rica en los últimos 40, aquí a 200 años, nosotros a 200 kilómetros. Nosotros podemos, lo que necesitamos es volver a creer o creer por primera vez en nuestras propias capacidades. Yo les agradezco que hayamos compartido este momento. Solo una última aclaración, porque me pareció, en algunos casos, yo no soy funcionario del gobierno, ni pertenezco a la alineación política del gobierno, porque me pareció que algunos, como que si yo estaba comprometido con la reforma tributaria. No, al contrario, estamos en contra. Bueno, a continuación tenemos las palabras del rector en agradecimiento a nuestro invitado especial, con usted. Quiero ser breve porque ya nos vamos al almuerzo. También Enrique va al almuerzo. Queremos agradecerte, Enrique Sáenz, por haber estado con nosotros esta hora y media, y a los estudiantes las excelentes preguntas y a los docentes. Y sabemos que hoy salimos de este auditorio enriquecidos y optimistas que Nicaragua va a ser mejor. Así que muchas gracias a Enrique y un aplauso nuevamente a él. De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica. Estoy elaborando mi tesis sobre lo que es la crisis financiera mundial en Nicaragua y sus afectaciones, ¿verdad? Acabamos de recibir una conferencia con el licenciado doctor Enrique Sáenz. Ha sido muy grato el conocimiento transmitido y los objetivos creo que fueron completamente llevados a cabo de una manera muy específica. En cuanto a los temas que se impartieron, ¿verdad? Los 5 puntos, me parece que ha logrado orientarme de una manera muy adecuada en lo que estoy buscando
plantear en mi tesis. La conferencia fue especial y realmente fue un conocimiento transmitido en su totalidad. Gracias. Ok, muchas gracias, caballero. Pero es un excelente maestro, Marco. Ya, no en Santa María. Santa María. Santa María de Rola. Una coincidencia esa, ¿verdad? Es una coincidencia de vida. Sí, se fue muy... No, lo que pasa es que Alcoholito... ¿Tienen sedes en otros lugares? Porque rápidamente vimos por ahí que Chinandegas o... Sí. Hasta el año pasado tuvimos en Chinandega, arriba y Somoto, pero ya cerramos este año y solo nos quedamos con Brooklyn. Y la misma crisis que hablamos, o sea, hubo una reducción de alumnos en las aulas. Bueno, esa es una de las cuestiones que nosotros discutimos, el impacto en las universidades privadas. Así es. Porque eso es remesas. Eso es remesas, eso es remesas. Pongan Teo, mira mejor. Más elegante, más intelectual. Pero ahora veo que solo está enfocado.